buenos días, buenas tardes en esta empresa, en esta multinacional. Os voy a compartir la presentación. A ver, ocultar. Hemos empezado por el final. Uy, no, share no, perdón. Fallos del directo, que estoy nerviosa. Tranquila, ahí está, perfecto. Pues nada, genial. De vez en cuando, si queréis, me podéis hablar o lo que sea, porque para que no me sienta tan sola. Nada, os cuento. Bueno, yo soy Inés, encantada. Supongo que hay muchos que no me conocéis. Trabajo en Mylenio junto con Martín, Pablo y todo el equipo. Y nada, y estoy encantada de, bueno, pues de ser parte de este equipo, la verdad. Dicho esto, vamos a hablar hoy de inteligencia emocional en el entorno laboral o las relaciones de trabajo. Nada, dos cosas a destacar. Primero voy a contar una anécdota, porque es lo que siempre dicen en todas las Tech Talks para relajarte y tal y cual y hacerlo todo más dinámico. Y es que esta presentación, que según será compartida a Mati, a Matías, me ha dicho, ¡ay, qué bonita! Me relaja hasta el color, tal. Bueno, yo cuando presenté mi tesis final de máster, ¿vale? Mi tutora me dijo, muy bien, Inés, excelente presentación, muy buen tema, tal cual. Lo único, te voy a dar una recomendación. La próxima vez que hagas una presentación importante delante de gente, te recomiendo que contrates a alguien para que te la edite, porque la verdad es que no tienes mucha idea de hacer presentaciones, distribuyes mal la información en el espacio, etcétera, etcétera. Así que nada, espero. Wow. Total, fue Divina. después de un año y medio de trabajo. Así que nada, entonces con esto me disculpo por mi presentación. Normalmente, como trabajo mano a mano con Flor en estas cosas, todo queda mucho más bonito. En esta ocasión, la verdad es que no va a ser así, pero bueno, yo lo he intentado. He puesto una tipografía que no era Arial para ver si colaba un poco. Así que nada, bueno chicos, empezamos. En primer lugar, quería comentaros qué temas vamos a tratar, ¿vale? Para que cuando se empiece a hacer esto un poco denso, pues vayáis viendo cómo se acerca el fin. Pero bueno, aún así yo espero hacerlo todo lo ameno que pueda, ¿vale? Y vamos a ver la definición de inteligencia emocional, el origen y el recorrido. No tiene mucha historia, la verdad, entonces tampoco os voy a aburrir en esto. La asertividad, su definición y consecuencias, y los 4 acuerdos toltecas que me parecen que, bueno, pues son un buen cierre para todo esto que vamos a hablar, bueno, que voy a exponer, pero espero vuestra interacción. Bueno, pues en primer lugar llamo al público, ¿vale? Aparte llamo al público de forma hablada, porque solo tengo una pantalla ahora mismo, entonces hay que desbloquear el mute e interactuar. ¿Cómo definiríais vosotros inteligencia emocional? ¿Vale? O sea, ¿qué se os viene a la mente? Puede ser simplemente una palabra o una frase corta o lo que sea. Así que todo vuestro. Lo interpreto como cómo manejar las emociones de manera inteligente para no equivocarte en algunas situaciones. Vale, genial. ¿Alguien más? ¿Algo que se os ocurra? O Algo incluso, parecido. sumado a eso, claro, cómo interpretar las emociones de otros y Vale. trabajarlas para ti. Vale, fenomenal. Vale, pues vamos a pasar a la definición. La primera persona que lo definió fue Peter Salovey, profesor de Harvard, en 1990, ¿vale? Que empieza a acuñar este término. Como la capacidad de controlar y regular los sentimientos de uno mismo y de los demás y utilizarlos como guía del pensamiento y de la acción. Bueno, yo he de decir que la verdad es que os expongo este tema porque es un tema del cual soy totalmente fanática e incluso se podría decir hasta friki de esto. Entonces, bueno, esto es una primera definición, ¿vale? Que tiene hoy ya más de 30 años y que evidentemente a mí me parece que está anticuada y es algo incompleta.
sobre todo por la parte que aquí respecta de los sentimientos de los demás. Al final es muy complicado interpretar los sentimientos de los demás y como nos centremos en eso, básicamente la charla de hoy y la guía emocional se desmoronan, ¿no? Porque como estamos continuamente pensando en qué están pensando los demás, qué están sintiendo los demás, no vamos a, muchas veces nos va incluso a detener a actuar, ¿vale? Pero bueno, creo que es una definición interesante. Asimismo, esta definición proviene de Howard Gardner, que en 1983, es decir, previa a la aparición del concepto como tal de inteligencia emocional, empieza hablando de las inteligencias múltiples, ¿vale? Son 7 tipos de inteligencia que, bueno, en muchos libros de desarrollo personal, autoayuda, psicología, etcétera, etcétera, aparecen estos 7 tipos de inteligencia y entre ellos no está la emocional, ¿vale? Sino que Howard habla de la inteligencia interpersonal e intrapersonal, ¿vale? Pero no de la inteligencia emocional. Aún así, ya viene comentándolo. Por otro lado, entre estas 7, que no quería aquí nombrarlas todas porque consideraba que simplemente nos iba a liar más, están la verbal y la matemática, que son las que hoy en el 95% de colegios, escuelas, universidades, métodos educativos son las que se trabajan. Hay métodos educativos más innovadores, seguro que todos aquellos que sois padres de niños pequeños, bueno, pues lo sabéis, que hay tendencias educativas que están intentando romper con solo el trabajo de estas 2 inteligencias para llevarlo a más, si bien, bueno, pues no es lo común aún hoy, ni mucho menos, ¿vale? Entonces, con esto damos paso a Daniel Goleman, ¿vale? Todo esto, aunque, voy a hacer un paréntesis, aunque sea como un recorrido histórico un poco tedioso y un poco poco práctico, ahora veréis la función de este contexto, ¿vale? Porque estoy dando este contexto. Bueno, pues Daniel Goleman, doctor y profesor en Harvard de Psicología, en 1995 saca su libro y bestseller, que a lo mejor muchos conocéis, Inteligencia Emocional, el cual recomiendo, vamos, como Biblia conductual y vital, ¿vale? Y nada, y básicamente él en esto denomina que en este libro, denomina que las habilidades básicas de la inteligencia emocional son 5, ¿vale? Que bueno, estas las voy a nombrar sucesivas veces a lo largo de la presentación, entonces está bien que hagamos una pausa aquí y nos detengamos en ellas. Entonces, en primer lugar, hablamos de la conciencia, habilidad básica, ¿vale? Número 1, la conciencia de sí mismo y de las propias emociones y su expresión. Bien, ¿a qué nos referimos con esto? Al autoconocimiento, ¿vale? Es decir, ¿cuánto nos conocemos? ¿Cómo gestionamos ese autoconocimiento, ¿no? Y aquí, bueno, esto ya es una investigación personal y conclusión mía, que es que, bueno, aparte de muchas corrientes de psicología que así lo hacen, en el autoconocimiento y en esta primera habilidad que destaca Goleman, hay una parte fundamental que es el recorrido durante la infancia y la adolescencia, ¿vale? Son muchos los psicólogos que dicen que la infancia y la adolescencia son etapas totalmente traumáticas. Vamos a salvar las distancias, evidentemente, y también para todos los que tenéis hijos, no es que estén viviendo ahora mismo un trauma continuo. Si bien nos enfrentamos al mundo de una manera en la que nos sentimos muy vulnerables y el mundo es el que es, o sea, el mundo es el mismo cuando yo tenía 7 años que ahora mismo que tengo 25, o sea, el mundo es el que es. Si bien, bueno, pues la infancia es un momento en el que nos hace sentirnos especialmente vulnerables y, por tanto, tomar una conciencia de nosotros mismos y de nuestras emociones que puede estar alterada y podemos arrastrar a lo largo de nuestra historia vital de una manera totalmente subconsciente, sin
sin tener sin por qué tener comportamientos infantiles, etcétera, etcétera. Está súper comprobado que la infancia y la adolescencia nos marcan totalmente nuestra actividad diaria a lo largo de nuestra vida, ¿vale? Por otro lado, Goleman, la segunda habilidad, habla de la autorregulación, ¿vale? Controlar los impulsos de la ansiedad, diferir las gratificaciones y regular nuestros estados de ánimo. Bien, pues vamos un estadio más allá. Ya no solo es el de autoconocimiento, es decir, conocerme a mí mismo, conocer cómo, cuáles son mis emociones primordiales, sino también cómo me afectan, ¿no? Entonces, ¿cómo me afectan? La autorregulación está totalmente relacionada con los automatismos aprendidos y adquiridos, ¿vale? Estos automatismos pueden tener un origen personal, familiar e incluso cultural y social, ¿vale? Es decir, muchas veces yo a lo mejor veo a un niño llorando y digo, ya se le pasará. Otra persona ve a un niño llorando e inmediatamente va a acogerlo y arroparlo. Otra persona ve a un niño llorando y se estresa. Otra persona ve a un niño llorando y le da algo. Entonces, todo esto son automatismos adquiridos, ¿vale? En función de cómo tengamos nuestro autoconocimiento, es decir, cómo hayamos experimentado nosotros esto en distintas etapas de nuestra vida, lo pasaremos. Esto es una curiosidad, más del 90% de actividades que hacemos en el día son automatismos. Es decir, ¿por qué yo prefiero beber agua de una botella que de un vaso? Esto es un automatismo y no hay nada que me impida beber de un vaso. Bueno, tampoco hay que cuestionárselo todo, pero simplemente para dejároslo ahí. Como tercera habilidad tenemos motivarnos y preservar, motivarnos y preservar la motivación a pesar de las frustraciones, lo que es el optimismo. Es decir, la gestión de esa emoción automática. Muchas veces el tener emociones automáticas, como que, por ejemplo, ver llorar a un niño y que automáticamente nos entre una tristeza y una pena que nos lleve totalmente a compadecernos de él, ¿vale? Es al final una gestión automática de la emoción, es decir, estamos yendo automáticamente a lo que nosotros nos sale, no a decir, bueno, voy a analizar un segundo el contexto y la situación y voy a ver cómo gestionarla. Bueno, pues aquí esto es también un término súper sonado, que es el optimismo y cómo mantenerlo. Bueno, pues ahora lo vamos a ver, ¿no? Porque en la consonancia con uno mismo se puede mantener esa actitud totalmente positiva y positiva y optimista pese a las circunstancias, ¿vale? Yo esto siempre lo cuento que creo que fue Nelson Mandela estuvo encarcelado y una vez entrevistando a otra persona en la cárcel decía cómo él llevaba, se comprobó que, que fue fue un juicio maltratado, que él estuviese en la cárcel, es decir, era inocente, no Nelson, en una conversación con un preso, y él lleva 25 años en la cárcel y efectivamente, no se comprobó cómo no le había alterado esta estancia en la cárcel a su nivel de optimismo y en general gestión de la motivación, pues un poco por esto mismo, ¿no? Por la capacidad de autoconocimiento que tienen ciertas personas de manera innata o que han adquirido por tomar esa conciencia. Y ya aquí, en un cuarto estadio, pasamos a las relaciones con los demás, ¿no? Que son la empatía y confianza en los demás, es decir, somos seres puramente sociales. Y por último, las artes sociales, que están lideradas y su bandera es la simpatía. Pues bien, vemos como Daniel Goleman en esta inteligencia emocional, lo que muchos, yo misma la primera y socialmente, por eso hacía la pregunta al principio, podemos relacionar con la simpatía, la capacidad hacia los demás. Bueno, bien, pues la inteligencia emocional, y en esto es fundamental el orden de que ha seguido Daniel Goleman para escribir estas habilidades básicas, y es que las relaciones con los demás es la última de ellas, es decir, es fundamental, efectivamente. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, pero esa capacidad y habilidad social la tenemos que partir desde el autoconocimiento para que todo ello tenga un caudal saludable, ¿vale? Es decir, aquí fundamental, ¿vale? Y lo conoceréis,
es The Power of Now, El poder de la hora, de Eckhart Tolle, ¿vale? Habla efectivamente de esto, ¿no? De cómo es fundamental el centrarnos en el momento presente, porque al final, como decíamos en el punto 2, ser capaces de autorregularnos nos va a llevar a quitarnos automatismos aprendidos, que todos esos automatismos aprendidos muchas veces son reminiscencias del pasado que nos hacen proyectar hacia el futuro, porque como en el pasado vivimos una preocupación, nos hace decir, en este presente esa preocupación se está volviendo a manifestar en mí, aunque objetivamente pueda que no lo sea, simplemente un niño llorando, y me va a hacer proyectar que si ese niño sigue llorando, lo que va a pasar. Estoy usando un ejemplo muy tonto simplemente para que lo sepáis. Pero bueno, The Power of Now también es un libro que recomiendo mucho. Entonces, tras esta definición de inteligencia emocional, bastante densa, como veis, seguimos. ¿Por qué es importante la inteligencia emocional en las relaciones laborales, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con nuestras tareas diarias? Pues bien, se ha comprobado que las emociones son información, ¿vale? Son información porque nos van a decir cómo nos sentimos, qué nos pasan y qué piensan. Y no, yo, bueno, y voy a hablar en nosotros porque siempre hablo en plural con el equipo, que trabajo en un equipo de ventas, cómo te sientes, ¿vale? Y esto es una cosa que en cualquier curso de ventas te van a enseñar, es totalmente indiscutible. Es decir, que yo ahora mismo me sienta, no sé, sienta vergüenza o me sienta tranquila ante esta situación, es totalmente indiscutible, porque es algo que lo estoy sintiendo yo. Que me podéis decir, hombre, Inés, no, hombre, si lo estás haciendo genial, qué vergüenza ni vergüenza, si te estás expresando divinamente, no, sí, yo siento vergüenza y eso es algo ahora mismo indiscutible, ¿vale? Es decir, que por eso son información la emoción, porque nos van a decir qué rodea a la persona y qué siente en ese momento actual. Por eso es tan importante el autoconocimiento y el ver el origen de nuestros automatismos, porque hay muchas situaciones que hoy puede que no sean para nosotros una alarma o al revés, una razón de alegría y hayamos aprendido que es una alarma o una razón de alegría, cuando objetivamente no tiene por qué serlo en el momento actual, ¿no? Entonces, sobre todo, y aquí hago un breve inciso, la mente humana, yo esto es una cosa que siempre digo, tiene por automático, por defecto, el negativo y la preocupación, ¿no? Por eso todas las corrientes de desarrollo personal, inteligencia emocional, son el positivismo, el optimismo, o sea, nadie te habla de cómo estar enfadado y ya está, y quedarte enfadado para siempre o quedarte con la rabia que tienes dentro. No. ¿Por qué? Porque la mente humana tiene ese automático puesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo diré, un automatismo, ¿vale? Adquirido en torno a la emoción de la alegría sería, por ejemplo, y Scarlett, me vas a matar por usar este ejemplo, sería cuando somos pequeños, mañana no hay clase, ¿vale? Pues mañana no hay clase o mañana no vas al cole y es, wow, vale, a ti te dicen, por ejemplo, esto en una situación de enfermedad, ¿vale? Estamos malitos, mañana no vas al cole. Bueno, pues a lo mejor al 10.º día, tú siendo niño te subes por las paredes y quieres salir de casa, pero el primer día es como, qué bien, me quedo en casa, ¿vale? Sin tener conciencia de que a lo mejor te estás quedando en casa por la pandemia, por el coronavirus. Vale, pues bien, a ti el primer día que te dicen en el trabajo, te vas a casa por esta misma situación, por la pandemia, tal cual, automáticamente se prende en tu cabeza que va a pasar preocupación, enfermedad. Es verdad que porque al final la inocencia de un niño va a llevar a esa alegría. Si bien el pequeño automático de alegría nunca se queda, siempre va a tender a la preocupación, pese a que yo siempre haya entendido que cuando era pequeño no ir al colegio, bueno, pues era estupendo, ¿no? Entonces, más allá de esto, ¿no? De ahí que las emociones sean información. Tratar de ignorar las emociones no funciona, ¿vale? Según expertos de Harvard,
las personas que tratan de suprimir la emoción en su vida laboral retienen menos información en el trabajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque consume mucha energía el ocultar los sentimientos. Por otro lado, esconder las emociones no siempre funcionan, al hilo de ignorarlas, a lo mejor no las estoy ignorando plenamente, pero las estoy escondiendo de cara al resto. Es lo que decíamos, somos seres sociales, entonces es muy complicado porque la emoción siempre va a tender a escaparse, ¿vale? Y más cuanto más lo oprimamos. Como las muestras, pues son claras. Hacer una mueca, un tic, signos de ansiedad, tener insomnio, bueno, pues al final son muestras claras que van a acabar interfiriendo en tu vida personal, por supuesto, y ya más allá laboral, donde a lo mejor preferirías que éstas se escondiesen y ser totalmente plástico a ellas. Por cuarto lugar, tenemos las decisiones, o sea, las decisiones deben incorporar emociones para ser efectivas. Y es, al final, cuando tú tomas decisiones, si las tomas partiendo desde la empatía, ¿vale? Vas a contemplar con esa empatía la consecuencia de la decisión. ¿Por qué? Porque vas a tener en cuenta la emoción. Entonces, si tú tomas una decisión desde la empatía, estás teniendo en cuenta la emoción, por lo tanto, vas a poder proyectar mucho más fácil las consecuencias de esa decisión. Y, por tanto, entender desde mucho antes el impacto y así sopesar si tomarla o no, ¿no? Y luego, las emociones siguen patrones lógicos porque al final están en consonancia con uno mismo. O sea, ahora hablaremos más a fondo de esto, pero las 4 emociones básicas han venido básicamente para adaptarnos al medio, nunca para interferir en él. Nunca, aunque nos creamos que sí, o sea, porque yo siento rabia, o porque yo hoy estoy triste, o porque yo estoy desanimada, o porque yo hoy estoy súper contenta. Bueno, pues siempre van a ser adaptativas las emociones y hay que entenderlas como tal. Seguimos. Vale, las características de las personas emocionalmente inteligentes, ¿vale? Vienen muy ligadas a la definición. También son términos de Goleman, ¿vale? Que parten de lo que decíamos, el autoconocimiento, la autorregulación, la empatía, las habilidades sociales y la capacidad de automotivación, ¿vale? Como vemos, la empatía y las habilidades sociales nos llevan al otro, ¿vale? Y el autoconocimiento, autorregulación y automotivación a nosotros mismos. Es decir, seguimos partiendo de que los pilares básicos emocionales del ser humano parten de uno mismo, nunca de los demás, y por tanto de los demás esto interfiere en circunstancias, situaciones, allegados, etcétera, etcétera. Por mucho que nos creamos que nos puedan llegar a afectar, etcétera, etcétera, la emoción está en nosotros, siempre, siempre. Vale, entonces, claro, todo esto, ¿no? Nos presenta aquí un reto que es ¿se puede aprender la inteligencia emocional? Porque la inteligencia matemática o la inteligencia verbal tenemos muy claro que se pueden aprender, ¿no? Pero esta inteligencia intrapersonal e interpersonal, ¿no? que hablábamos de Howard, ¿cómo la trabajamos? Pues bien, mi experiencia personal es que la inteligencia emocional se basa mucho más en el desarrollo posterior que en el aprendizaje, porque al final todos tenemos emociones. Las emociones, como decía, han venido a adaptarnos al medio. Entonces, es algo que todos partimos de base. A lo mejor, claro que igual que la capacidad matemática en unas personas es superior y en otras es inferior, la capacidad de la conexión con la emoción, claro que en unas personas es superior y en otras es inferior. Por eso todos tenemos un conocido que dices, esta persona, ¿por qué está siempre amargada? ¿Qué le pasa? Bueno, pues bien, hay distintos perfiles que conectan más o menos con la emoción y que pueden liderarla más o menos. Si bien es una inteligencia que totalmente se puede aprender y ejercitar y que sobre todo, y lo más pesado de ella, es el desarrollo, ¿vale? ¿Por qué? Porque pasa por gestionar automatismos y entonces gestionar el automatismo que va a conllevar el cambio de hábito y la creación de hábitos nuevos, ¿vale? Y si os fijáis, simplemente recordar esta mañana cómo habéis desayunado o anoche cómo os acostasteis
¿Cuántas cosas podríais haber hecho con un 10% de visión? ¿Vale? Más o menos. Es decir, simplemente con ver un 10%, da igual que viese una neblina, sé perfectamente dónde está mi cepillo de dientes, sé perfectamente dónde está el producto que me echo antes de dormir, sé perfectamente dónde está la infusión que me tomo, puedo abrir perfectamente mi cama. Bueno, pues así iros fijando, porque al final esto es extrapolable totalmente a la emoción, aunque pensemos que no, que simplemente están acciones del día a día. Y aquí, por eso, la persona que consigue gestionar estos automatismos y crear nuevos hábitos se consolida como un líder, ¿vale? Un líder, dejemos de lado el término puramente laboral de jefe, poder, mando, etcétera, etcétera, sino como alguien que inspira. Es decir, tú puedes ser becario, alguien en prácticas, alguien sin ni siquiera un contrato de trabajo, sino que vas a estar de forma temporal en una empresa y ser perfectamente un líder. ¿Por qué? Porque líder es aquel que, como explico aquí, logra sacar lo mejor de cada persona, trabajar codo con su equipo, motiva a todos, conoce los logros y no se desenfoca cuando aparecen desafíos y cambios, sino que aprende siempre. Bien, pues claro, esto que suena muy bonito en el día a día y más seguro que todos los que estamos aquí conectados, decimos, sí, genial, Inés, qué bien suena, ¿no? Pero a ver quién de verdad cumple esto. Pues bien, pasando un poco más a la parte más práctica de esto, ¿vale? Esto tiene, ¿un minuto? Sí, vale. Esto tiene una incidencia totalmente clara en la comunicación, ¿vale? Y como, bueno, pues un buen líder es aquel que comunica de forma asertiva, ¿vale? Y cómo nos va a llevar la asertividad a poder consolidarnos como buenos líderes. Insisto, coge el término líder totalmente con pinzas, ¿no? Sino que vamos a hablar de personas como, o sea, yo líder lo estoy usando porque, bueno, estamos en un entorno laboral, pero un sinónimo sería una persona emocionalmente sana y coherente, ¿vale? Fin, nada más. Nada que ver con el poder de, pues eso, mando y gestión de tareas hacia el equipo, ¿vale? Pues bien, la asertividad es lo siguiente. Ser asertivo implica comunicarse de forma efectiva, es decir lo que queremos, transmitir de forma firme, a la vez que de forma respetuosa y empática con los demás y con uno mismo. Pues bien, esto tiene una incidencia totalmente directa en la gestión del conflicto, ¿no? Porque si yo me comunico de una manera efectiva, firme y respetuosa, claro, al final el conflicto se va a reducir en la mayoría de ocasiones. Si bien aquí quería proyectároslo, pero como no sé cómo voy a ir de tiempo, prefiero decíroslo. Luego se lo envío a Matías para que lo tenga también en la charla o lo pongo por algún canal o lo que sea. Pero quería recomendaros un vídeo de Enric Jadot, que para mí es un gran maestro, sobre la gestión de conflicto. Vale. Muchas veces, y más en el carácter latino, del cual evidentemente me considero totalmente parte y huella de ello, tendemos a entender el conflicto como algo totalmente ya la discusión máxima, o sea, las malas palabras, los malos gestos, tal. No. Enric Jadot lo explica perfectamente en este vídeo, ¿vale? Donde hay vida hay conflicto, ¿vale? O sea, donde hay vida y conflicto. Yo, por ejemplo, yo estoy aquí simplemente sentada en esta mesa tiene 4 sitios, es decir, podrían trabajar aquí 2 o 3 personas más. Si bien yo he elegido este sitio, bueno, pues bien, que yo haya elegido este sitio ya ha generado un conflicto en sí, que se ha resuelto solo seguramente, porque la siguiente persona que llegue se podría poner al lado, pero partamos que de donde hay vida y conflicto, ¿vale? Para esto, no del conflicto como eso, la rabieta ya en el sumum, en su máximo punto. Pues bien, el estilo de comunicación al final está relacionado en la forma de afrontar los conflictos y, por tanto, básicamente de afrontar la vida misma, ¿vale? Para ello, ¿vale? Y cómo nos enfrentemos a los distintos conflictos que nos plantea cada día la vida de cientos en cientos,
va a tener mucho que ver, una vez más, la gestión de las emociones, ¿no? Es decir, volvemos a Goleman. En la medida que yo tenga un autoconocimiento, una autorregulación y una automotivación, mi gestión del conflicto va a ser totalmente distinta, ¿no? Entonces, para ello vamos a entender los 3 estilos comunicativos que hay, que son totalmente cíclicos en todas las personas y que todos tenemos, o sea, todos nos hemos comunicado alguna vez de esta forma, ¿vale? Tenemos como parte primera la asertividad, ¿vale? Como esa forma de comunicarnos de forma efectiva, firme, respetuosa y empática, ¿vale? A ver si ya lo dejo de repetir. Y por otro lado, estos 3 estilos. El primero, el estilo pasivo, ¿vale? El estilo pasivo, que es el más común, ¿vale? El más común. Y, por otro lado, el que más enmascara la empatía, porque es, intentamos ser empáticos, pero con una gran carga emocional, ¿vale? Es decir, carga emocional venida en forma de temor o miedo, que es una emoción totalmente básica y primaria que ahora veremos. Vale, pues cuando yo me comunico con un estilo pasivo, tengo la combinación de la empatía y el temor, ¿vale? ¿Qué nos va a llevar? A evitar el conflicto, aquí sí que entendido en una forma de un nivel superior, ¿no? Es decir, ese conflicto con malas palabras, con malos gestos, etcétera, etcétera. Es decir, lo que se va a igualar a no defender nuestros derechos. Es decir, pues yo intentar comunicarme de una forma empática, ¿vale? Que en verdad lo que está enmascarando es mi temor, ¿vale? Voy a llevar a evitar y a no defender derechos. Ejemplo. Pues no sé, un ejemplo en el campo laboral, ¿no? A mí, mi manager, ¿vale? Me pide, mi hora de salida, imaginaos, son las 7 de la tarde, y a las 7 menos 10, él sabe perfectamente que me dice, no, espérate, no te vayas, vamos a acabar esto. No te importa, ¿no? Entonces yo digo, mi pobre manager, que evidentemente le han mandado esto, madre del amor hermoso, qué jaleo tiene, o sea, qué cosa tan tremenda. Evidentemente, claro, es que no puedo decir que no, porque encima, a ver si me va a repercutir a mí en mi trabajo o en lo que sea, o en que mi manager no vuelva a contar conmigo la próxima vez y yo deje de ser su brazo derecho y su persona de confianza y la persona con más probabilidad de ascenso por no decir que sí a esta petición. Bien, ¿qué aparece aquí? El temor. Conclusión, para evitar que ese temor se haga realidad, que es un temor que evidentemente en ese momento no está siendo real, decidimos no defender nuestros derechos, es decir, bueno, aunque mi horario sea hasta las 7 y aunque yo ya haya cumplido con mis obligaciones, da igual, voy a ponerme en la posición del otro y por si acaso no vaya a ser que no cuenten conmigo para la próxima, lo hago, ¿vale? Entonces, este sería el estilo pasivo. El estilo agresivo, totalmente contrario, ¿vale? Está totalmente empoderado y abanderado por la rabia. Normalmente es una rabia desenfrenada y conlleva la vivencia de varias injusticias, ¿vale? Es decir, cuando ya son 10 días los que mi jefe me pide no te importa, no, al final lo normal es que con el compañero de al lado con el que me toca hacerlo, son las 9 de la noche estando con el cerebro totalmente estallado, al final le acabe contestando mal a él, ¿vale? Y aquí lo verdaderamente importante es que muchas veces no entendemos, o sea, ni nos paramos a pensar, esa rabia es tal el chorro, que ni nos paramos a pensar cómo puede entender el otro esto o cómo puede impactar. Y por último, el estilo pasivo-agresivo, que es el primordial, sobre todo en las relaciones de pareja. Todos aquellos que tengáis pareja, pues no sé qué porcentaje de comunicación entre las parejas es así, pero es mucho y seguro que os acordaréis de mí con, pues no sé, típico, imagínate que típica cena que te da muchísima pereza y tu pareja te invita. No vas a venir a la cena con mis 20... Entonces no vas a venir a la cena con mis 25 amigos del colegio, ¿no? No, si ya lo habíamos hablado.
vale. No, ¿por qué? Pero si ya estaba hablado, ¿no? No, nada. No, por si acaso, nada. No, es que pensaba que, claro, como luego lo del domingo vamos a ir a lo de tu hermano y tal. Pero bueno, sí, sí te entiendo, si al final estarás cansado, ¿no? Pues mítica escena de película americana es el estilo pasivo-agresivo, que es la no exteriorización de la emoción, del pensamiento, ¿vale? Con el resentimiento interior que esto nos lleva. Esto nos lleva, por un lado, a la evitación de un conflicto directo, ¿vale? Porque tú lo que no lo quieres decir en ese momento es, mira, sinceramente me parece bastante mal que no vengas a la cena, me parece incluso injusto porque al final creo que yo estoy haciendo ciertos esfuerzos y que no eres capaz de hacer, bueno, pues este esfuerzo y entonces yo siento injusticia ante esta situación. Bueno, pues no decimos lo que verdaderamente pensamos, sino que aplicamos este estilo con una agresividad sutil, ¿vale? Como digo aquí entre comillas, como quien no quiere la cosa. Vale, entonces, todo esto que hasta aquí parece bien, o sea, parece bien, digo, parece no tener consecuencias más allá de decir, oye, efectivamente, comuniquemos en una forma respetuosa, en una forma empática y en una forma que sobre todo nos lleve a comunicar lo que sentimos y cuál es nuestro parecer respecto a la situación, para así nosotros estar más contentos. No, es que ya no solo eso, ¿no? Sino que los estilos de comunicación no asertivos tienen una consecuencia principal, ¿vale? Que es la deuda, ¿vale? Entonces, el estilo pasivo nos va a llevar a... El estilo pasivo nos va a llevar a una deuda con la verdad, por la falta de la verdad. Es decir, nosotros sabemos que no estamos diciendo la verdad, que estamos diciendo que sí por inercia, pero no eso es lo que de verdad queremos. El estilo agresivo nos va a llevar directamente a una deuda con el perdón, es decir, a sentir el deber de pedir perdón, ¿no? Y aquí ya entra este término tan sonado también por todas las corrientes de inteligencia emocional, que es el ego, ¿no? Entonces, lo difícil que es muchas veces pedir perdón y como el estilo agresivo nos dirige directamente a una deuda con el tener que pedir perdón por la falta de educación, de compostura, de lo que sea, ¿vale? Y todo lo que eso nos puede conllevar y costar y el duelo interno, ¿no? Que conlleva. Y por último, el estilo pasivo-agresivo, que es interactúa directamente con una deuda en la falta de conciencia, ¿no? Es decir, se sabe que se actuó negligentemente, que no era lo que verdaderamente quería decir y que yo guardo un resentimiento interior, ¿no? Tengo una voz interior que digo, es que a mí, pese a haberlo comunicado, no estoy a gusto, porque al final no he logrado ninguna acción al respecto y encima... ha incrementado mi resentimiento interior respecto a esta situación. Pues bien, ¿qué genera la deuda, no? Que es la pregunta fundamental. Y nada, aquí me gustaría volver a llamaros a todos, porque ya siento que estoy dando un monólogo, y todos aquellos que me estéis siguiendo, que estoy segura que sois todos, que me comentéis qué creéis que puede generar esta deuda, ¿no? ¿Qué carga conlleva? Porque una deuda es una carga, ¿no? Así que nada, todo vuestro. Es culpa, es algo más, es una mochila que uno se está cargando y nada, la lleva a la espalda mismo de uno mismo. Creo que sentí que lo mencionaste, Inés, pero a mi gusto es el resentimiento, en realidad, estos sentimientos de rencor que uno va guardando con el tiempo cuando no es capaz de decir lo que realmente siente o comunicarse efectivamente o sentir que la otra persona no escucha. Al final, en mi opinión, genera este resentimiento a largo plazo que genera rencores también. Sí, totalmente. ¿Alguna implicación más? Yo creo que es algo más que llena la mochila, negativo, algo más pesado. Total. Sí, es toda esa acumulación que después en algún momento puede llegar a tener ser la causa de alguna reacción desmedida o inapropiada que atenta justamente con esta de tratar de tener una mejor inteligencia emocional. Claro, efectivamente. Así es, todo
todo lo que habéis dicho. No sé, perdón, no sé si he cortado a alguien porque como no os estoy viendo. ¿Alguien más? Vale. ¿Sí? No, una cosa que hace también cada vez más difícil la relación, ¿no? De a Efectivamente. poco va sumando que tiene que ver con todo lo que dijeron de acumulación. Cada vez se vuelve más difícil salirse de esta mecánica. Claro, claro, totalmente. O sea, todo Y lo que... el problema también es cuando es, perdón. Lu, que creo que eres Lu, porque no te veo. Sigue. Sí. No, quería decir que también el problema viene cuando se acumula demasiado y eso explota, eso también. Ya es como que llega a un límite, ¿no? Efectivamente, o sea, al final se genera una continua situación de deuda que es una carga muy pesada y al final toda carga entendida, y esto es un término que traigo, bueno, yo estudié Derecho, entre otras cosas, y la carga entendida de una forma muy teórica en la concepción como, sí, del ser humano, es la falta de libertad, ¿no? Es decir, cómo todo eso, es decir, el resentimiento, la acumulación, la mochila, el peso, al final nos hace menos libres, nos hace ser esclavos de todo eso que sentimos el peso y actuar conforme al peso. Es decir, actuamos continuamente para que todo aquello que nos pesa, intentar que nos pese menos. En lugar de actuar por lo que nosotros queremos hacer, por lo que nosotros nos queremos llevar o por lo que verdaderamente sentimos, como sentimos tal peso, intentamos acomodarnos la mochila, y esto ya de una forma totalmente visual, intentamos acomodarnos esa mochila tan pesada que al final nos lleva a condicionar todas nuestras acciones en función de la mochila. Es decir, nos falta libertad, no tenemos capacidad de decisión, sino que lo hacemos todo conforme a cómo está confeccionada esa mochila, ¿no? Y entonces, claro, estas situaciones a las que llegamos, decimos, bueno, ¿y por qué, no? O sea, ¿por qué se dan? Pues bien, se dan básicamente por la concepción cultural del no. Como veíamos, un minuto que vea en mis apuntes, Goleman, ¿vale? Nos decía que la autorregulación está completamente relacionada con los automatismos aprendidos y adquiridos, desde a nivel personal hasta a nivel social, ¿no? Pasando por el plano familiar. Pues bien, la concepción cultural del no, sobre todo en la cultura judeocristiana, ¿vale? Muy arraigada en la cultura latina, esta cultura judeocristiana, por el no va a implicar la falta de aceptación, la falta de consideración, el rechazo, la no integración, bueno, pues todo aquellos a lo que el ser humano de forma totalmente adaptativa y lógica y normal tenemos miedo. Entonces, esto es a lo que nos lleva, ¿no? Entonces, yo simplemente, con todo esto que he comentado, quiero hacer un llamado a la conciencia de decir, cuidado, que partimos de esta base y partimos de estos automatismos, partimos de esta concepción cultural del no, y por otro lado tenemos estos automatismos adquiridos que nos llevan a esta inercia de ponernos piedras, que al final las piedras son nuestra propia falta de libertad. Entonces, seamos conscientes de esto, ¿no? ¿Qué conseguimos con una comunicación asertiva? Pues bien, conseguimos evitar situaciones viciadas, evitar cargas innecesarias, lo que veníamos hablando, ser libres y actuar en consecuencia de nuestras emociones, ¿vale? Es decir, como yo no llevo una mochila de que debo a mi compañero porque el otro día fui antipático con él, hoy tranquilamente le puedo decir, querido compañero, no, hoy esto no. Sin embargo, si yo llevo la mochila de que el otro día fui antipático con este compañero, me va a llevar directamente a generar esa deuda, esa carga, esa falta de libertad, y yo ese día que él me pide ayuda, pues en otro ejemplo, trabajar ese sábado. ¿Por qué? Porque al final es que me porté muy mal con él. Y entonces no estoy actuando en la libertad. Otra cosa es que yo diga, no, es que objetivamente quiero ayudar a mi compañero y efectivamente yo sé que lo puedo hacer, estoy bien, estoy tranquilo, sé que sábado no es un día laborable, pero aún así quiero hacerlo y fenomenal poder ayudar, pero desde la libertad, no desde la deuda. Entonces, vale, entonces ya sabemos, bueno, los estilos comunicativos.
por qué llegamos a una comunicación no asertiva, qué nos lleva a evitar una comunicación asertiva y qué resultados positivos puede tener. Entonces, ahora, ¿no? La gran pregunta, ¿cómo se consigue esto? Pues bien, se consigue con la gestión y el conocimiento de las emociones básicas. Es decir, saber cuándo sacar cada emoción y no sacar la emoción en función de la carga adquirida, ¿vale? Es decir, las 4 emociones básicas, que si habéis visto la película de Pixar, que a mí me gusta mucho, Inside Out, las describe perfectamente, son la alegría, la rabia, el miedo y la tristeza. Las emociones son algo totalmente adaptativo, ¿vale? Y ya os digo que han venido a integrarnos en el medio, es decir, es muy importante no ignorarlas. ¿Por qué? Porque, como decíamos, no se van a esconder y son información. Pues bien, hay que usarlas cada una en el momento adecuado, teniendo en cuenta que la alegría va totalmente relacionada con la celebración, el miedo con la protección, la rabia con la defensión y la tristeza con la petición. Y la confusión de estas va a generar deuda, ¿vale? Otra vez más. Es decir, por ejemplo, 2 ejemplos muy prácticos y creo que los hemos pasado todos por ello. Estar triste, la tristeza es una emoción que por definición ha venido para decirnos, pide ayuda. Bueno, pues como muchas veces uno está triste, intenta ocultarlo, seguir con su día a día, tal cual, y de repente te dicen, Inés, te noto triste. ¿Estás bien? Y tú dices, sí, no pasa nada. Cuando tú sabes en el fondo que evidentemente estás triste, que no tal, que no sé qué, vale, la intentas ocultar. Bien, cómo esa emoción va totalmente a proyectarse y siempre a adquirir lo que necesita. Es decir, como tú no estás pidiendo ayuda, esa ayuda se te va a ofrecer. Ya luego otra cosa es cómo tú concibas la tristeza y cómo tú tengas integrada la tristeza en tu mapa emocional y cómo esa te lleva a decir, no, esto lo voy a ocultar y yo no voy a pedir ayuda. Y no solo no voy a pedir ayuda, sino que es que cuando me la ofrezcan, no la voy a aceptar. ¿Por qué? Porque, bueno, pues no quiero, y aquí entra otra vez este término que no me quiero meter en él porque esto da para 8 Lenio Talks, que es el ego, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un ejemplo práctico. Otro ejemplo práctico. El del manager. Mi manager me pide que me quede este día más hasta las 7, ¿vale? Y entonces yo lo veo injusto. Entonces me da rabia porque digo, oye, porque mi manager tiene que estar continuamente acudiendo a mí, somos 20 en el equipo. O sea, es que, joder, al final él sabe que tiene una posición de poder respecto a mí y me está poniendo en una situación muy incómoda. ¡Qué rabia! ¡Qué injusto! Genial. Como esa emoción primaria muchas veces la ocultamos con una secundaria, que es no. Para, Inés, te están teniendo en cuenta, no digas tú que no vaya a ser que la próxima vez no te tengan en cuenta. Y claro, al final, bueno, pues esto puede incidir directamente en tu puesto, en tu crecimiento laboral, etcétera, etcétera. Conclusión, vengo a tapar una emoción totalmente primaria y adaptativa para el medio, que es decir, oye, necesito mi descanso, qué injusticia, con miedo, que es protegerme de un riesgo. ¿Qué pasa? Que yo tengo más presente el riesgo respecto a mi posición laboral que la verdadera injusticia que se está cometiendo. Conclusión, estamos continuamente ocultando emociones. Por eso, aunque las emociones sean información y sean fundamentales y adaptativas en nuestra vida, es por lo que muchas veces no nos fiamos de ellas. Porque estamos continuamente ocultando la emoción primaria con una secundaria. Entonces, esto es lo que nos lleva continuamente a generar nuestra propia deuda, ya no solo con los demás, sino con nosotros mismos, ¿vale? Y a enraizarnos en una serie de relaciones totalmente perniciosas y endeudadas, ¿no? Y entonces, esto nos va a provocar no fiarnos de nuestras propias emociones. Entonces, ya para acabar, lo que yo quería venir a decir en resumen y evitar generar esta deuda es que la suma de inteligencia emocional junto con asertividad nos va a llevar a vivir en coherencia. ¿Qué es vivir en coherencia? Tener alineados sentimientos, es decir, la emoción primaria, pensamiento y acción, ¿vale? El sentimiento es aquello más abstracto y la acción aquello más material, ¿no? Y entre medias está el pensamiento, que es la guía de esa acción, es decir, cómo voy a ejecutar yo esa acción. Pues bien, esta alineación
lo que es fundamental inyectarle es el filtro del autoconocimiento. Es decir, yo voy a vivir ya no solo en coherencia conmigo mismo, sino también en coherencia con la realidad que me rodea, cuando tengo un autoconocimiento, cuando sé cuáles son mis automatismos adquiridos e intrínsecos en mí, y decir, cuidado, aquí salta un automatismo. Entonces, como salta un automatismo, la emoción que yo voy a sentir va a ser exacerbada. ¿Por qué? Porque yo tengo esto en subconsciente y entonces me va a llevar a reaccionar así, ¿vale? Esto simplemente vengo a decirlo porque es muchas veces la razón por la cual muchas veces ocultamos totalmente las emociones. Aquí hay un podcast súper bonito que luego os lo voy a pasar, de Marta Salvat en Se Regalan Dudas, que es un podcast de unas chicas mexicanas que la verdad es que es súper bueno y os lo recomiendo un montón, ¿no? Como cuando ponemos ese filtro de autoconocimiento a la coherencia vital entre lo que siento, lo que pienso y lo que hago, pues es que todo funciona estupendamente y es que lo tengo comprobado en mis propias carnes. Por último, os quería comentar los 4 acuerdos Tolteca, ¿vale? Que van a permitir una mejor comunicación, aprendizaje, gestión, entendimiento y, por tanto, un mayor nivel de excelencia laboral. Sin ser yo, no sé cómo explicaros, una solo fiel promotora del trabajo, ¿no? Sino simplemente de entornos de trabajo donde todos trabajemos de forma satisfactoria y a gusto. Bueno, pues estos 4 acuerdos toltecas, ¿vale? Que, vienen de un libro que así se titula, que también lo recomiendo, es muy cortito, son haz siempre el máximo esfuerzo, ¿vale? Es decir, tú sabes cuál es tu máximo esfuerzo y tú sabes cuando tu emoción te está diciendo, para, estoy triste, para, esto es injusto, o no, tómalo, porque esto va a ser una situación que te va a llevar a una alegría, a celebrar y a estar más orgulloso de ti mismo, ¿no? Sé impecable en tus palabras, como muchas veces frenando, simplemente, no frenando en el sentido de ocultando, sino canalizando esa rabia. Se puede decir totalmente todas las injusticias que vivimos y a las que nos encontramos sometidos sin que esto conlleve unas malas palabras. Nunca hagas suposiciones, que justo ayer lo hablaba con Mati, lo fundamental que es esto en una cultura en remoto, ¿vale? Y no te tomes nada personalmente. Al final, todo esto y todo este mapa emocional y diversos conceptos que he soltado aquí, que siento que no sé, que ha sido un tsunami todo esto, pero bueno, ahora si tenéis dudas me comentáis y ojalá que haya quedado algo en claro. Como muchas veces el mapa emocional que cada uno tenemos a la espalda, ¿vale? Nos hace actuar de una manera u otra. Por eso no hay que tomarse nada personalmente, porque cada uno va a actuar a su mapa emocional, a ese niño llorando, como cada uno le entretiene, le tranquiliza, lo arropa, se pone nervioso, lo deja, etcétera, etcétera. Nada más, esto es todo, amigos. Las gracias por vuestra atención y participación. Y nada, que aquí estoy para todo lo que necesitéis en todo y más en este tema que me encanta. Gracias.